La Ciudad de México es una de las urbes más grandes del mundo y durante los últimos años su zona poniente ha adquirido una gran importancia, pues representa un distrito comercial y residencial que integra uno de los centros de mayor actividad económica dentro de la capital mexicana. Por tal motivo, la migración, el incremento de viviendas, la construcción de más y más espacios corporativos, entre otras cosas, han traído a esta zona un nuevo conflicto, la contaminación. Considerando que actualmente México se encuentra viviendo en la generación del boom demográfico de jóvenes, es importante reconocer la visión de este grupo sobre distintos temas de importancia en la agenda nacional, por lo que me he dado a la tarea de investigar la percepción que tienen los universitarios de la zona poniente respecto al problema de la polución como una amenaza de riesgo colectivo a partir de su posición social y económica. La relevancia de esta investigación se centra en la serie de eventos y cambios relacionados con el incremento de la polución en la Ciudad de México desde principios de este año, así como entender el cambio climático como un tema que ya no se discute solo entre naciones, gobiernos o líderes mundiales, sino que ha trascendido a grupos particulares de la sociedad. Para lograr el objetivo de esta investigación he establecido las siguientes 3 hipótesis. Para encontrar la información de tales hipótesis, me dediqué algunos días a aplicar encuestas y a hacer entrevistas a jóvenes universitarios de entre 19 y 24 años de edad de 2 distintas universidades en la zona poniente. En primer lugar, el TEC de Monterrey, Campus Santa Fe, y en segundo, la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Coajimalpa. La investigación de campo se basó en 3 distintas etapas. La primera fue identificar el estrato económico y estilo de vida de los participantes. La segunda fue identificar qué tan interesados e informados estaban respecto al tema del cambio climático. Y la tercera fue reconocer su percepción de riesgo mediante preguntas sobre el valor ambiental y preocupaciones en su entorno social. Para el cierre de las encuestas se obtuvieron en total 82 respuestas, 44 fueron de estudiantes del TEC y 38 de la UAM. El principal rango de edad fueron 19 a 22 años, la mayoría mujeres y residentes de la zona poniente. Sobre la identificación del estrato socioeconómico de los participantes, los datos más significativos fueron el nivel de ingresos, el acceso a servicios y el tipo de vivienda. Aquí se encontró que un 22.1% formaba parte de la clase C- o media-baja, un 32.5% a la clase media o C, un 30% a la clase C+ o media alta y un 15% a la clase alta o AB. Estos datos reflejaron que los alumnos de la UAM se ubicaron mayormente dentro de la escala C- y C, mientras que los alumnos del TEC se ubicaron entre C+ y AB. A pesar de eso, ambos registraron un amplio acceso a recursos tecnológicos y servicios académicos. Por otra parte, respecto a los hallazgos relacionados con su interés y conocimiento respecto al medio ambiente, se estimó al cambio climático como uno de los principales temas de interés y al medio ambiente como la tercera problemática más importante después de la movilidad y la seguridad. Finalmente, respecto a la percepción sobre el cambio climático como un riesgo para la sociedad, se consideró por ambas partes que en efecto el cambio climático representa una de sus principales preocupaciones y uno de los desafíos más grandes para esta generación. En términos generales, ambos grupos de universitarios coincidieron que existe una amenaza para la sociedad por el cambio climático. De hecho, se puede decir que hubo un consenso respecto al peligro que representa para la sociedad, lo cual empata totalmente con la visión del sociólogo Ulrich Beck, quien con su teoría sobre la sociedad en riesgo dice que en la era actual el hombre se enfrenta a situaciones de riesgo ecológico causado por la riqueza y los peligros técnico-industriales, riesgos que no pertenecen a ningún grupo específico de la sociedad, a una clase, un país o una región en particular. Sin embargo, al momento de adentrarnos a las opiniones más particulares, durante las entrevistas se dividieron opiniones, ya que mientras los alumnos de la UAM identificaron este problema como colectivo, donde la responsabilidad recae en todos, afecta a todos por igual y puede llegar a ser un factor de trabajo cooperativo para la sociedad del futuro, en contraparte, los alumnos del TEC lo vieron con una perspectiva menos optimista, pues identificaban este conflicto con una perspectiva un poco más individualista, donde cada uno tiene responsabilidad propia, no los afecta de manera directa y se considera casi imposible que funja como un elemento para trabajar de manera colectiva.
Tras estos descubrimientos, he llegado a un análisis donde he podido estimar que, a pesar de haber llegado a un consenso que acredita mi hipótesis principal de la percepción de la existencia de un riesgo colectivo por el cambio climático, estas percepciones se construyeron a partir de distintas versiones que se pueden explicar mediante lo que dice Pierre Bourdieu sobre el hábitus y la posición de capitales culturales y económicos. Pues como vimos, mientras que el grupo incluido en la clase media, baja y media se inclinó hacia una idea de la responsabilidad y trabajo colectivo, la contraparte, mayoritariamente de la clase media alta y alta, se apegó mucho más a la idea de la individualización. Esto podría explicarse desde la consideración de distintos hábitos y capitales culturales, pues durante la investigación se pudo observar que los estudiantes de la UAM se encontraron en mayor medida informados e interesados por temas diversos que afectan a su comunidad y a ellos mismos, lo cual proviene de su exposición a tales conflictos de manera cotidiana y su formación y desarrollo en entornos más vulnerables. En comparación, los estudiantes del TEC de Monterrey se declararon mucho menos vinculados con los problemas de su comunidad, así como menos afectados por el impacto de este tema y otros de carácter social. Por otra parte, las afirmaciones de ambos grupos respecto a la importancia y preocupación por la contaminación en la zona poniente me permitieron estimar que sí existen valores generales que guían a la juventud mexicana respecto al valor y cuidado del medio ambiente, pues en las pruebas la mayor parte de los participantes se declararon responsables y comprometidos ante el cambio climático. Al analizar esto último, pude relacionarlo a lo que el sociólogo Émile Durkheim decía al respecto, del cómo la sociedad tiene representaciones colectivas que nos guían y trascienden del individuo. En este caso, tales representaciones son morales, desde los valores medioambientales que fungen como un impulsor de conciencia e impacto del cambio climático, pues los universitarios en general se vieron involucrados por los principios que orientan su comportamiento, preferencias y decisiones sobre su desenvolvimiento con el entorno ambiental, y en mayor medida se pronunciaron en pro de una mayor regulación de leyes y promoción de educación ambiental. Por otro lado, en cierto sentido, pude observar de manera positiva una consideración de la solidaridad. Observé de manera positiva una consideración de la solidaridad orgánica, de que los universitarios, a pesar de su diferenciada opinión sobre el riesgo del cambio climático como un factor de cooperación colectiva, al final dijeron que las personas pueden llegar a contribuir y apoyarse unos a los otros más allá de la interdependencia del sistema actual. Pueden hacerlo desde su posición particular o perteneciendo a un cierto grupo social. Y todo esto basándose en la construcción de un futuro mejor para las generaciones futuras.